Que oremos, le pidamos a Dios y que su palabra sea tocando nuestro corazón, que sea tocando nuestras vidas y dándole gracias por todo lo que ha hecho y por lo que hará con nosotros. Levanta tus manos allí donde estás. Dile: Señor, gracias. Gracias por todo lo que nos das. Gracias, Señor, porque tu amor no se ha cortado para con nosotros. Porque tu fidelidad, Señor, nos ha alcanzado. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres maravilloso. Y en esta hora, Señor, estamos con un corazón agradecido hacia ti, Señor Jesús. Estamos con un corazón deseoso, Señor, de tu presencia. Deseoso, Señor, de tu amor, de tu palabra. En esta hora, Señor, queremos levantar un clamor de gracias, una oración de gracias ante ti. Porque tú has sido, Señor, nuestro ayudador. Porque tú has sido, Señor, nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro refugio. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Y estamos aquí para darte las gracias. Para darte las gracias a ti, Señor. Para darte toda honra. Para darte toda gloria. Porque nos has tomado, Señor, en tus manos y nos has escogido. Porque tú, Señor, has preparado un tiempo especial para cada uno de los que estamos aquí. Tú estás aquí, Señor. Dile: Señor, tu espíritu está en este lugar. Tu espíritu está en este lugar. Tu espíritu está con nosotros, Señor. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Porque tú estás en este lugar, Señor. Tú estás aquí. Gracias. Tu amor nos acoge hoy. Tu espíritu está en este lugar. Tu espíritu está con nosotros. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios está en este lugar? El Espíritu de Dios está en este lugar. Gracias por tu amor, por tu perdón, porque Él nos ha perdonado, porque Él nos ha limpiado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Estamos para darte las gracias. En este momento, en el lugar donde estás, dile: Señor, gracias. Solamente tengo palabras de agradecimiento para ti. Solamente tengo palabras de honra para ti. Que tú eres nuestra ayuda, nuestra fortaleza. Utiliza este momento para orarle a Él y entrar en una intimidad con Él, entrar en su presencia. No desaproveches la oportunidad de poder en esta hora decirle gracias. Allí donde estás, habla con Él y órale. Dile: Señor, gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Porque Él ha tenido misericordia con cada uno de nosotros. Porque Él no ha mirado tu error, no ha mirado tu mancha, tu arruga. Él no ha mirado tu pecado, no ha mirado tu condición, sino que te ha amado. Te ha amado. Para darte las gracias. Gracias. Gracias, mi Señor. Yo te doy gracias. Que salga de tu corazón en esta hora del decirle gracias a Él. Yo te doy gracias. Gracias. En esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por traernos a este lugar, por traernos, Señor, hasta aquí.
presencia. Jesús, gracias mi Señor. Jesús, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esa voz de aliento que traes cada mañana. Gracias por tus misericordias. Gracias, Señor, por mi hermano que está en este lugar. Gracias, Señor, por las personas que organizaron este evento. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dale fuerte el aplauso a Dios en esta mañana. Amén. Puede estar sobre su asiento, puede tomar asiento. Voy a hacer una pregunta técnica. Sí, señor. Amén. Listo, entonces yo lo invito a que esta mañana salude a la persona que usted tiene ahí a su lado. Dígale, placer verte, un placer poder estar contigo en la casa de Dios. Amén. Muchas gracias a todos por venir en esta hora. Para nosotros es un placer poder contar con ustedes en este clamor, poderlos ver. Para mí es muy grato poder ver a cada uno, verlos a cada uno de ustedes aquí. Y quiero agradecer de una manera muy especial a las personas de multimedia, a los muchachos de multimedia por haberme invitado a predicar. Ellos me escogieron entre tantos pastores buenos, entre tantos pastores sabios, entre tantos pastores importantes que tenemos en esta congregación. Me escogieron a mí y para mí es un privilegio y es un honor que me tengan en cuenta. Sé que muchas gracias por haberme invitado. Démosle un fuerte aplauso ahí a los muchachos de multimedia. Gracias, verdaderamente. Y qué importante a lo que hemos venido a este lugar, ¿cierto? A lo que hemos venido a este clamor, a darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios es muy necesario para nosotros como seres humanos, ¿cierto? Continuamente estamos agradeciéndole a Dios por sus bondades, estamos agradeciéndole a Dios por sus bendiciones. Y qué bueno y qué interesante el tema que estamos tratando en esta hora. Acción de gracias, el agradecimiento, ¿cierto? Importantísimo. ¿Cuántos están agradecidos con Dios por todas sus bondades? Amén. Qué importante es ser agradecido. Diga, qué importante es ser agradecido. La gratitud es un sentimiento que representa o que se presenta cuando tomamos conciencia de un beneficio concedido, de un beneficio que se nos ha hecho, que se nos ha realizado. Y cuando nosotros tomamos conciencia de ese beneficio, de esa cosa que se nos ha entregado, de ese algo que se nos ha dado, cuando tomamos conciencia de eso, viene a nosotros, viene a nuestra vida un sentimiento de gratitud. Por eso es importante tomar conciencia y saber cada una de las cosas en que se nos han hecho beneficios, ya sea un beneficio que Dios nos ha entregado o ya sea un beneficio que alguien, un hermano en la fe o un familiar o un amigo se nos ha concedido. Amén. Yo escucho como un poquito raro aquí, pero bien. Por eso es importante que en esta hora y en esta mañana pensemos y traigamos a memoria cada uno de los beneficios que se nos han concedido en el transcurso de este año.
Entonces yo quiero que usted, pues ya casi vamos a terminar este año, ¿no? Ya falta poquito. Entonces yo quiero que usted piense, haga una meditación allí dentro de su corazón, dentro de su mente. Medite por un momento en cada uno de esos beneficios que se le han concedido a ustedes en el transcurso de este año. Casi no escucho. Yo sé que ustedes me escuchan durísimo, pero acá no escucho. Entonces, traigamos a la memoria, traigamos a la mente cada uno de esos favores, de esos beneficios que se nos han concedido. Pensemos, piense usted en cada una de esas cosas buenas que alguien ha hecho por usted en este año. Piense usted en esos favores recibidos por parte de un amigo, por parte de sus padres, por parte de Dios, por parte de alguien que usted no conocía, por parte de alguien que usted no tenía en mente. Pensemos en esta hora en cada uno de esos beneficios. Y cuando pensamos y reconocemos que se nos ha hecho un beneficio en nuestra vida, debe de haber un sentimiento de gratitud. De gratitud con cada uno de esos que nos hicieron un favor. De gratitud con cada uno de esos que nos apoyaron. Con cada una de esas personas que estuvieron concediéndonos un beneficio. La palabra de Dios nos muestra la importancia de la gratitud, lo importante que es para nosotros ser agradecidos, no tan solo como cristianos, no tan solo como personas que servimos en un ministerio o que somos miembros activos de una iglesia, sino para cada uno de los seres humanos que habitamos en este planeta. La palabra de Dios nos enseña la importancia de ser agradecidos. ¿Cuántos quieren que Dios nos hable en esta mañana sobre la gratitud? Vamos a definir un poco qué es ser agradecido. Resulta que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la gratitud como sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o ha querido hacer y a corresponder a él de alguna manera. Es decir, que es un sentimiento que nos obliga a tomar por estima cada uno de esos favores que nos han hecho, cada uno de esos beneficios que se nos han entregado o que se nos han querido hacer. Y hay algo muy importante en la gratitud, que es recíproco o recíproca. Es decir, que de alguna manera tenemos que corresponder a ese beneficio que se nos ha sido entregado, a ese beneficio que se nos ha sido concedido. Responder a ese beneficio con un corazón y con una vida agradecida. Amén. ¿Cuántos de aquí tienen un corazón y una vida agradecida? Tenemos que vivir con un corazón y con una vida agradecida. Este sentimiento es un estado afectivo del ánimo. Es decir, que constantemente tenemos que estar con un estado de ánimo agradecido. El agradecimiento no puede ser simplemente por un momento, sino que constantemente nuestra vida debe estar en un estado de ánimo de agradecimiento. Agradecimiento para con Dios y para con los que nos rodean. Agradecimiento también por las cosas que Dios nos ha entregado en este mundo. La naturaleza es algo precioso. Agradecimiento por el sol, por la lluvia. Qué difícil es ser agradecido con la lluvia cuando uno anda en moto. Eso es algo completamente difícil.
muy duro. ¿Quiénes andan en moto en este lugar? ¿Quiénes manejan moto? Y resulta que para los que manejamos moto, ser agradecidos con la lluvia es difícil, muy difícil. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos tener un estado de ánimo, de gratitud, constantemente. Así esté lloviendo, constantemente tenemos que estar agradecidos. Amén. ¿Cuántos quieren ser agradecidos y están agradecidos con Dios por todo lo que nos ha entregado? Dale fuerte ese aplauso a Jesús. Por eso quiero que en esta hora usted me acompañe al Evangelio de Lucas. Yo no sé, yo tengo algo con los evangelios. Yo siempre que predico de los evangelios. O de las cartas de Pablo, no sé. Pero Dios quiere hablarnos algo especial en esta hora. Y quiero que vayamos a Lucas capítulo 17, versículo 11. Allí hay un título. ¿Cómo dice ese título? Bueno, esperemos a que todos los hermanos lleguen. ¿Cuántos ya encontraron la palabra? ¿Cuántos están en Lucas? ¿Cuál es el título que está allí en Lucas? 10 leprosos son limpiados. Vamos a leer Lucas capítulo 17, versículo 11. Dice la palabra de Dios en Lucas: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿A gran qué? A gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu enseñanza. Te pedimos, Señor, que abran nuestros oídos, que abras, Señor, nuestros ojos, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, para comprender lo que quieres enseñarnos hoy. Y que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra, que dé su fruto a su tiempo, y que todo lo que haga esta palabra, Señor, prospere en nuestra vida y en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablarás y porque tu palabra y tu presencia están en este lugar. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén. La palabra de Dios nos muestra un panorama, nos muestra una historia, nos pone en un contexto muy, muy importante. Y es que Jesús iba haciendo su gira por las aldeas, predicando las palabras de Dios, iba sanando enfermos, curando a los que estaban afligidos de corazón. Y nos muestra que Él llega a un sitio, y en este sitio aparecen 10 personas con una necesidad muy importante, y esa necesidad era ser curados de la lepra. La lepra, una enfermedad que para el tiempo era muy grave. Quizás era la enfermedad del momento. Cuando vemos las sanidades de Jesús, vemos que Jesús resucitó muertos, sanó, levantó paralíticos, y también a ciegos,
a cojos. Bueno, tenemos muchas referencias en la Biblia, pero también nombra en muchas cantidades que fueron sanados muchos leprosos. Y quizás esta enfermedad era una enfermedad muy grave para la época. Una enfermedad que causaba muchas afectaciones al que la padecía. No solamente afectaciones físicas, sino que causaba afectaciones psicológicas, sociales y morales. Es decir, que el leproso no solamente tenía que lidiar con la enfermedad, sino que tenía que lidiar con la presión social que sufrían los leprosos en ese momento. Tenía que sufrir con rechazos, tenía que sufrir con que los hicieran para un lado. Esta enfermedad era considerada una maldición. El que nacía con lepra era un maldito, era una persona que estaba maldita, que tenía una maldición encima. O sea que esta persona tenía que luchar también con estas afectaciones o con esos prejuicios que le generaba tener esa enfermedad, los prejuicios de la gente. Los hacía para un lado a las personas porque creían que por estar cerca a ellos se iban a contagiar. Y muy seguramente usted cree en este tiempo que el estar cerca a un leproso lo va a contagiar, ¿cierto? Es como esas enfermedades que uno dice, uy, no, yo no me voy a juntar cerca a un leproso porque de pronto se me pega, ¿cierto? Era una enfermedad que causaba unas afectaciones físicas muy considerables y eran lesiones cutáneas, inflamación de los nervios, congestión nasal y epitaxis, que es el sangrado por la nariz. ¿Sí? Sí, que es el sangrado por la nariz. La persona que sufría lepra tenía problemas en su piel, tenía problemas de llagas. A algunos se les caían partes de su cuerpo, se morían partes de su cuerpo. Tener que lidiar con este tipo de problemas cutáneos es difícil. Yo soy una persona que sufro de alergias, que soy alérgico a muchas cosas, al polvo, a los cambios de temperaturas. Y para mí, el sufrir de alergia representa que en ocasiones me salen como dermatitis en las manos y me empieza a picar o el cuerpo. Y hay noches en las que hubo una noche, una crisis, como 2 noches, que nunca me habían dado, me dio cuando estaba casado, o sea que eso es culpa del matrimonio. Entonces, esa noche yo no podía dormir, me picaba y me picaba el cuerpo, mucho me picaba. Produce la alergia que tengo, mucha picazón. Entonces yo me ponía como a pensar, bueno, si a mí me da una simple alergia, pues que las alergias no son pues nada grave realmente. Pudieran ser graves si no se tratan bien, pero pues no son nada grave. Imagínense una persona con lepra, una persona con una afectación donde su cuerpo es lleno de llagas, donde tiene la piel viva. Imagínense usted ahí las moscas llegando a picarle, a parársele encima de esa piel ahí toda rasgada por esas llagas. Y no solamente eso, sino que se le inflamaban los nervios y había congestión nasal. Imagínense una gripa eterna, sin poder respirar, rascándose el cuerpo porque le pica. También le sangran la nariz a esos leprosos. Es una condición muy difícil, ¿cierto? Una persona con lepra, y más aún en ese tiempo, pasaba una situación muy complicada. Era una enfermedad muy compleja. Quizás la medicina para ese momento no era muy avanzada. Entonces, pues, no habían tratamientos. Entonces, imagínense ese panorama de aquellos hombres leprosos, sufriendo afectaciones físicas y también sufriendo afectaciones sociales, psicológicas
por el rechazo. Eran personas que las rechazaban sus padres, las repudiaban sus padres. Las mujeres les da tristeza cuando una torcaza abandona sus torcasitas. Me contaba en estos días Sarita, que ellos adoptaron una torcaza y que ellas están muy tristes, o sea, que les causaba mucha tristeza ver cómo esa torcasita que ellas adoptaron, la mamá la rechazó. Entonces, si nosotros como seres humanos somos tan sensibles al ver cómo es el rechazo entre los animales, imagínense aún más cuando alguien es rechazado por sus padres por sufrir una enfermedad de la cual no tiene culpa. Era una situación muy compleja y muy difícil para estos leprosos. En este momento, la gratitud nace por el reconocimiento de un beneficio concedido. Estos hombres necesitaban que Dios les hiciera un favor, que Jesús les concediera un beneficio, y ese beneficio era el de ser sanos. Pero en esta mañana, no sé si tenemos allí ya la diapositiva, tenemos, o yo me dice allí como un cuadrito del proceso de la gratitud. Este cuadrito me lo inventé, del proceso que sucede cuando hay gratitud o cuando se necesita o cuando nace un sentimiento de gratitud. Y puedo ver que la gratitud primero nace de una necesidad. La gratitud nace porque requiero algo, porque necesito algo. De allí sigue una petición. En este caso estamos refiriéndonos a esta historia. Después de esa petición llega el favor o la colaboración, ¿sí? Y después de eso llega el agradecimiento. Este es el proceso que nos lleva al agradecimiento. Cuando yo, digamos en este momento, necesito un lapicero, entonces yo le digo, hermano, ¿usted por favor me puede prestar un lapicero? Por allí aparece el hermano que me entrega el lapicero. ¿Yo qué le digo al hermano? Gracias. Hubo una necesidad, que necesito un lapicero. Hubo una petición de por favor alguien que me preste un lapicero. Hubo el favor, ¿cierto? El que me trajo el lapicero. Y por último, el agradecimiento. Gracias por haberme prestado este lapicero. Y este es el proceso de la gratitud. En ocasiones no hay este proceso de petición, sino que recibimos favores y necesitamos y recibimos colaboraciones sin pedirlas, ¿sí? Que son cosas muy buenas cuando no nos esperamos algo, ¿cierto? Cuando no nos esperamos que suceda algo o que alguien nos haga un favor y esa persona no lo hace, ¿sí? También está ese caso. También en ese caso es una bendición que recibimos sin pedirla, ¿cierto? Pero en este caso, bueno, ya quitamos, en este caso de esta historia podemos ver estos 4 procesos: la necesidad, la petición, el favor o colaboración y el agradecimiento. Amén. ¿Cuál era la necesidad que debía ser resuelta o suplida en este caso? ¿Cuál era esa necesidad? Sí, pero en este caso de la Biblia, de los leprosos, ser sanos. Esa era la necesidad. Estos hombres venían con una necesidad muy marcada, muy clara, de ser sanos. Porque quizás ya eran hombres grandes, ya eran hombres de 30 años y habían vivido toda una vida con esta enfermedad. Era una necesidad que debía ser resuelta, y aquellos hombres sabían a quién debían dirigirse para que esa necesidad fuera resuelta. Y usted y yo sabemos a quién debemos dirigirnos en esta hora para que todas nuestras necesidades sean resueltas.
Por eso hemos venido a este lugar. Porque reconocemos que Dios es el único que le da sentido a nuestra vida y es el único que puede darnos lo que necesitamos conforme a su voluntad. El único que puede resolver nuestros problemas. El único que puede resolver ese problema de enfermedad, ese problema de separación, ese problema económico. Por eso hemos venido a este lugar. Porque reconocemos que Él es el único que puede darnos la bendición, que Él es el único que puede conceder nuestra petición, nuestra necesidad. Él es el único que puede suplir nuestras necesidades. En el versículo 13 podemos ver cuando ellos le hicieron la petición a Jesús. Dice la palabra en el versículo 13: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. En ningún momento ellos le dijeron: sáname, quítame esta lepra, quítame. No, ellos dijeron: ten misericordia. Y alzaron su voz y clamaron. Y es un problema que tiene la iglesia, que muchas veces necesitamos intermediarios para que nuestra petición llegue ante Dios. Muchas veces hermanos que tienen necesidades, que tienen una petición, van y le dicen al pastor: ay pastor, ore por mi petición. Pastor, usted que Dios sí lo escucha, ore por mi petición. Pero Dios en esta hora quiere que sepamos que podemos acercarnos confiadamente ante Él y realizar nuestra petición directamente hasta donde Él. La misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de empatía. La misericordia es el acto de compadecerme de la necesidad del otro. Y eso era lo que necesitaban en estos momentos esos leprosos. Que Jesús tuviera compasión de ellos, tuviera compasión de su necesidad, de su sufrimiento. Y la palabra misericordia, su etimología o su raíz etimológica viene del latín misere, que significa miseria o necesidad. Cordis, que significa corazón. Y la sílaba ia, que significa hacia los demás. Es decir, que la misericordia es la compasión que yo tengo hacia los demás. Y eso era lo que necesitaban estos leprosos en esos momentos. Necesitaban que alguien tuviera compasión de ellos. Y así como esos leprosos necesitaban que alguien tuviera compasión de ellos, así nosotros necesitamos que Dios tenga misericordia de nuestras vidas, que Dios tenga misericordia de nuestra necesidad, que Dios tenga misericordia de nuestra situación. Necesitamos que Dios tenga misericordia de nosotros. Y en esta hora es importante que le digamos: Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de mi necesidad. Quizás sea una necesidad emocional. Quizás sea un desconsuelo, una tristeza. Quizás te has sentido rechazado. Dios quiere traer su misericordia a tu vida en esta mañana. Amén. Entonces podemos ver en nuestro cuadro la necesidad, ser sanos de la lepra. La petición: ten misericordia de nosotros, compadécete. Por favor, ten misericordia de mí, le dijeron estos leprosos. Tenemos la petición. Después de esto pasa algo muy, muy importante. Vamos a leer el versículo 14. Y aquí viene la respuesta
a esa petición que realizaron los leprosos. Versículo 14. Cuando él los vio, les dijo: mostrado a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y aquí yo me pongo a pensar y a hacer un análisis, tratar de comprender esta palabra. Y yo veo una respuesta que aparentemente no da solución a la necesidad que ellos necesitaban en esos momentos. Ellos le dijeron: ten misericordia de mí, me está afectando la lepra, se me está cayendo los brazos, los dedos, miran estas llagas, ten misericordia de mí. Y Jesús les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. O sea, como que una respuesta que aparentemente no da solución a esa necesidad que aquellos leprosos tenían. Una respuesta que quizás no era la que ellos esperaban. Yo creo que esos leprosos esperaban era que Jesús hiciera: listo, sean sanos, y sanos. Era lo más lógico y era lo que Dios puede hacer. Jesús en cualquier momento podía haberles dicho: sean sanos y ya. Pero les responde: vayan hacia los sacerdotes y muéstrense ante ellos. Quizás ellos esperaban un milagro al instante, un milagro que sucediera en el momento. Que Jesús les dijera como hablaba, que les dijera: ya sean sanos, no tienen que hacer nada más, sean sanos. Pero esta respuesta no era quizás la que ellos esperaban. Una respuesta muy rara. Yo cuando la leí, yo como que: Dios mío, ¿y aquí qué? ¿Por qué Jesús les respondió? ¿Por qué Jesús les respondió eso? ¿Por qué les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes? O sea, ¿no era más fácil decir: sean sanos? Resulta que este no era el plan de Jesús. Muchas veces en nuestra vida estamos esperando peticiones, que Dios nos cumpla esas peticiones rápidamente. Hay deseos y hay anhelos en tu corazón. Hay una petición y hay algo que has venido esperando durante muchos años. Hay algo que está allí en tu mente, en tu corazón, y le has pedido a Dios miles de veces: Dios, respóndeme, Dios, cúmpleme esta petición. Y Dios aparentemente no nos da la respuesta que necesitamos, no nos da la solución que necesitamos a nuestra necesidad. Sino que pasan años, pasan días, pasan meses, y vemos que esa petición no se ve contestada. Vamos a leer 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra de Dios, 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Dad gracias aun cuando esa respuesta, o esa petición que tú necesitas, que tú requieres, no está siendo contestada. Dad gracias aun cuando tu mamá, tu papá se está muriendo en el hospital, o se está muriendo en la casa porque le dio un cáncer. Dad gracias cuando esa petición que tú estás requiriendo, ese anhelo que lleva años, estos leprosos quizás llevaban años con lepra, muchos años. Dar gracias aunque esa petición que tenemos desde hace años, desde hace mucho tiempo, no se está viendo contestada. Demos gracias. Quizás esa respuesta que Dios te está dando y que no estás escuchando sea el aporte que debes de hacer para que tu petición sea contestada. Porque Jesús o Dios no nos va a responder de la manera en que nosotros queramos, porque nosotros no podemos manipular a Dios, porque no podemos
esperar que Él responda o que Él conteste como nosotros contestaríamos, porque Él es Dios y nosotros somos humanos. Y como humanos queremos todo rápido, queremos todo ya. Pero Dios o Jesús en este momento le había entregado a estas personas una respuesta muy diferente a lo que ellos esperaban. Hubo algo muy importante, y es que estas personas tuvieron un acto de obediencia. Un acto de obediencia. Jesús les dijo, ellos venían, ten misericordia de mí, que tengo lepra, quítame la lepra. Jesús les dijo, vayan donde los sacerdotes y muéstrense ante ellos. ¿Cuál fue el acto de obediencia que tuvieron estas personas? Fueron hacia donde los sacerdotes, se dirigieron ante ellos. Y en el transcurso de que ellos se dirigían hacia donde esos sacerdotes, fueron sanados. Fueron limpiados de esas llagas que tenían en su cuerpo. Él nos responde a nuestras peticiones de una manera que nosotros no esperamos. Pero nosotros tenemos que estar atentos a lo que Él nos dice y ser obedientes. Ser unos cristianos obedientes a la voz de Dios. Si Dios está respondiendo de una manera que no esperas a tu petición, obedece. Quizás en el transcurso de tu obediencia, tu petición sea contestada. Dios te está diciendo, tú le estás diciendo a Dios, Dios, quiero mi sanidad, quiero ser sano. Y Dios te está diciendo, tienes que perdonar. Tienes que ser misericordioso. Tienes que amar a tu prójimo. Tienes que dejar de hacer lo que está mal. Tienes que dejar de hacer lo que no me agrada. Y tú, no, Dios, pero es que yo quiero que tú me sanes, que tú me limpies. Y Dios te está diciendo, tienes que limpiar tu corazón. Y muchas veces Dios nos está dando esta respuesta. No es la respuesta a la necesidad que necesitamos. Necesitamos ser sanos, sí, pero Dios no quiere sanarte así porque sí. Él quiere que tú cumplas un propósito. Y Él quiere que primero mejores tu calidad de vida, que primero cambies, que primero perdones, que primero dejes todas esas cosas que te hacen daño. Para ahí sí, en el transcurso de ese proceso en el que estás cambiando tu manera de vivir, puedas recibir tu sanidad. Tenemos que vivir el proceso. Esa petición que venimos haciendo, yo tengo muchas peticiones que le hago a Dios. Y por lo general no se las hago siempre. Yo casi no soy de todos los días, Dios mío, pedir. No. Yo muy de vez en cuando le pido cosas a Dios. Pero tengo peticiones en mi corazón. Y veo que Dios no responde a esas peticiones que yo tengo en mi corazón. Que no responde así como yo esperaría que Él respondiera, sino que me dices, tienes que vivir un proceso, tienes que primero cambiar, tienes que primero mejorar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de escuchar, tienes que mejorar. Y yo estoy seguro que en el transcurso de ese proceso nuestras peticiones serán contestadas. Ese proceso que estás viviendo, esa situación que estás viviendo, es el proceso que tú tienes que ser obediente para que Dios conteste tu petición. Amén. ¿A cuántos les está hablando Dios en esta mañana? Vamos a leer el versículo 15 y 16. Dice la palabra 15, versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Este fragmento de la Biblia nos muestra que son muy pocos los agradecidos, que son muy pocas las personas que son agradecidas. De 10 personas, solamente una se dirigió ante Jesús a darle gracias. Solo el 10%, solo un hombre fue a darle gracias a Jesús.
Y esto nos muestra que quizás dentro de nosotros hay muy pocos agradecidos. Todos los que estamos aquí le debemos cosas a Dios. Todos los que estamos aquí debemos la salvación, debemos el perdón, debemos muchas cosas ante Dios. Dios no nos las está cobrando, obviamente. Él no nos cobra nada, porque Él nos lo da por gracia y nos lo da por su misericordia. Pero quizás muchos de los que estamos aquí no valoramos lo que Dios nos ha entregado. No valoramos ese perdón, no valoramos esa misericordia, no valoramos esa salvación que Dios nos ha entregado, y somos muy pocos los agradecidos, o hay muy pocos agradecidos entre nosotros. Y Dios está diciendo, miremos esta estadística: de 10 personas que son el 100%, solamente el 10% fue y le dio gracias a Jesús. Yo creo que esta palabra es para otras iglesias, porque todos los que estamos aquí somos agradecidos, ¿cierto? Amén. Todos somos agradecidos, por fe lo estamos declarando. Si tú no eres agradecido, a partir de este día vas a ser muy, muy agradecido. Podemos ver que en este versículo manifiesta que dentro de una población muy grande son muy pocos los agradecidos, y debemos de ser bien agradecidos. El versículo 16 nos da una característica aún más profunda de este leproso, y nos dice: se postró en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Y yo ya lo he dicho muchas veces, los judíos y los samaritanos nada que ver, agua y aceite, ¿sí? Enemigos. Para la época, un judío y un samaritano nada que ver, o sea, qué mal que me vean con un samaritano. Pero lo chistoso es que este hombre samaritano leproso se acerca hasta un judío a darle gracias. Y esto me muestra que como cristianos, como personas que estamos en este lugar, debemos ser agradecidos hasta con nuestros enemigos. ¿Cómo así? Yo soy cristiano, yo no tengo enemigos. Yo creo que aquí hay muchos que sí tienen personas que como que no se la llevan, ¿cierto? Como que personas con las que no comparten, ¿cierto? Hasta con esas personas usted debe ser agradecido, dar gracias en todo. Un samaritano, enemigo de judío, se dirigió hasta donde él y le dio gracias. Dele gracias al diablo en la tentación, porque dice que cuando, bueno, no le dé gracias al diablo, pero dé gracias por la tentación, porque cuando salimos de la tentación salimos más fuertes, ¿sí o no? No le dé gracias al diablo, hermano, perdona ahí. Dele gracias a la tentación. Dele gracias a la tentación, porque en la tentación nos hacemos más fuertes. Porque cuando caemos en la tentación, podemos ver la mano de Dios sacándonos de allí. Podemos ver que Dios nos rescata de ese lodo en el que hemos caído. Dele gracias a esos momentos de dificultad, porque en esos momentos de dificultad podemos ver la gloria de Dios. Amén. ¿Sí o no? Yo creo que me van a sacar de aquí de la iglesia. Hermano, ahí en esa parte, muchachos, editamos, esa parte la cortamos. No le dé gracias al diablo. Dé gracias por la tentación. Dé gracias por las cosas negativas. Porque esas cosas negativas nos hacen fuertes. Porque esas cosas negativas nos sacan en victoria. Amén. Podemos ver la mano de Dios en cada una de esas situaciones. Y ahora, ya casi vamos a terminar. Hay algo que es muy importante, y es que el agradecimiento o el dar las gracias trae honra. Es igual a dar honra. Cuando yo doy gracias, estoy dándole honra a esa persona que me concedió un favor. Lo estoy honrando. Gracias. Le estoy trayendo gloria. Y podemos ver en el versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son Dios 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están?
No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. No hubo nadie más que viniera a darle gloria a Dios por este milagro. Y resulta que no entendemos el poder de la gratitud. Dar gratitud trae honra. Cuando leíamos el significado de gracias o de gratitud al principio, decíamos que era algo de recíproco, que era algo en el que la persona que recibía el beneficio de alguna manera buscaba suplir o acercarse hacia donde esa persona que le hizo el beneficio a darle gracias. Y la manera en que podemos devolver ese favor que nos han hecho, en que podemos pagar ese beneficio que nos han concedido, es dando gracias. Muchas veces no tenemos plata, ¿cierto?, para pagar. Resulta que teníamos la nevera vacía y llegó alguien con un mercado, ¿cierto? No tenemos plata para pagar, porque pues si tuviéramos plata iríamos a mercar, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos de alguna manera devolver ese favor? Y es dando gracias, dando honra. Cuando yo doy gracias, estoy mostrándole a todas esas personas que escucharon que le di gracias a esa persona, que esa persona es buena gente, ¿cierto? Cuando esas personas que están en ese lugar, resulta que yo le digo: uy, muchas gracias por el favor que me hiciste, realmente me ayudaste. Y hubieron muchos otros que escucharon. ¿Qué está trayendo a la vida esa persona que me hizo el favor? Honra. Porque muchas de esas personas que están allí rodeando, ¿qué van a decir? No, es que ese man le hizo un favor a esta otra persona y mira, lo ayudó. Va a traer gloria y honra a esta persona. Y nosotros no tenemos cómo pagarle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Jamás podemos pagar. Jamás. Por más plata que usted tenga o por más plata que yo tenga, no vamos a poder pagarle a Dios. Nunca. Pero sí podemos agradecerle. Y cuando agradecemos, damos gloria y damos honra. Cuando le agradecemos a Dios, le estamos dando honra y gloria a su nombre. ¿Cuántos creen esto? Por eso es importante que en esta mañana demos gracias a Dios. Porque al darle gracias, le estamos dando honra y gloria a su nombre. Amén. ¿Cuántos comprenden lo que Dios nos está enseñando en este lugar, en esta hora? Este samaritano no olvidó que tenía una deuda con Jesús. No olvidó quién le había hecho un favor. Le hizo saber cuán agradecido estaba. Mire que el samaritano se hincó, se arrodilló ante Jesús y le dijo gracias. Se arrodilló ante el enemigo y le dijo gracias. Le hizo saber cuánto agradecido estaba. Fue un acto de humildad, de reconocer que aquel que por cuestiones culturales era su enemigo le había hecho un favor. Y estas tres características las debemos tener nosotros como cristianos: humildad, reconocer que estamos en deuda y también ser y dar ese agradecimiento, hacerle saber a esa persona que estamos agradecidos, hacerle saber a Dios que estamos agradecidos, hacerle saber a cada una de esas personas que nos han hecho favores que estamos agradecidos. ¿Cuántos están agradecidos en esta mañana? Por eso le invito a que se coloque sobre sus pies. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y en esta hora vamos a decirle a Dios cuán agradecido estamos con Él. Abre tus labios y abre tu corazón. Aquel samaritano no necesitó intermediarios. Aquel samaritano no buscó a alguien para mandarle a dar la razón a Jesús. Él mismo fue y le dijo gracias. En esta hora
tú mismo dale gracias a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada una de las cosas que nos enseñas. Gracias, Señor, porque tú